Pues damos gracias a Dios, yo en lo particular, de que me permite estar una vez más aquí en esta mañana, como ya orábamos hace un momento, y que me permite compartir de su palabra nuevamente. En esta mañana, mis hermanos, quisiera que fuéramos a un pasaje que, como lo vamos a ir descubriendo, es tal vez el mensaje que más debe alentarnos en nuestra vida cristiana. Quisiera que me acompañaran a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como decíamos, hermanos, en esta mañana, este pasaje nos enseña tal vez el mensaje que más nos alienta a nosotros como cristianos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, transmite en este pasaje la forma en cómo será consumada la salvación. Hemos estado estudiando en los estudios de los martes, y les animo que se conecten, pero hemos estado estudiando que a pesar de que la salvación es un evento que se da de inmediato, en el momento que nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo, pero esta salvación, una vez que ya somos salvos, lleva un proceso. ¿Por qué razón? Ahorita lo vamos a descubrir, pero la palabra de Dios nos enseña que estamos ahorita nosotros en un proceso de santificación. Dice la palabra de Dios que en el momento que nos arrepentimos, Dios nos declara justos delante de Él. Y eso es lo que nos convierte en sus hijos de manera inmediata. En el momento que nos arrepentimos, nos predican el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, siempre motivados por la obra del Espíritu Santo que hace cuando se predica el Evangelio, y después, una vez que nos arrepentimos, seguimos viviendo en esta vida y en un cuerpo que sigue siendo corrupto, que, como lo vamos a averiguar, no puede heredar la incorrupción. Entonces, la glorificación es el proceso en el cual se consuma la salvación. Y esta glorificación todavía no se ha dado. Todavía no se ha dado porque eso, como lo vamos a ir descubriendo, se dará cuando Cristo venga. Pero quisiera que viéramos ahorita el contexto de este pasaje para poder entender un poco el mensaje que Pablo quiso darnos en esta carta. Al principio del capítulo, en el versículo 1, dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia
como los gentiles que no agradan a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, y lo repite, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hasta aquí en estos pasajes, mis hermanos, la palabra de Dios en un par de ocasiones es muy enfática. Para aquellos que de repente nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios de nuestras vidas? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga? Y de repente hacemos esa pregunta esperando que Dios tenga una respuesta un poco, llamémosle, menos espiritual. Quisiéramos que Él nos guiara en lo práctico de nuestra vida, cuál es su voluntad. Sin embargo, para que Él nos pueda mostrar eso, primeramente, aquí en este pasaje, es muy clara la respuesta a esa pregunta. La voluntad de Dios es nuestra ¿qué? Santificación. Y comienza a poner unos ejemplos. Como dice aquí la palabra de Dios, de inmediato dice que os apartéis de fornicación. Y fornicación, como ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones, no simplemente se refiere al ámbito sexual. Fornicación es desviarse de todo aquello que agrada a Dios. Cuando uno cae en fornicación, lo que uno hace es desechar a Dios de su vida, que es el pecado que nosotros tenemos de origen. Aquí en el contexto de este pasaje, si bien es cierto que sí habla, porque después da el ejemplo de la esposa, o sea, en el contexto específico está hablando de que los hombres, pero también aplica para las mujeres, debemos vernos en una relación íntima matrimonial en santidad y honor. Y dice aquí la palabra de Dios, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no agradan a Dios. O sea, lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí es que antes de ver cualquier cosa en el ámbito emocional, Dios primero quiere que veamos lo espiritual. Por eso decía yo hace un momento que muchas veces preguntamos por la voluntad de Dios, y es cierto, nosotros debemos buscar esa voluntad de Dios práctica en nuestra vida diaria, pero lo primero para que Dios nos muestre eso es que vivamos en santidad. Es nuestra santificación, antes que cualquier otra cosa. Esa es la voluntad de Dios para todo aquel que dice ser su hijo, que dice haber nacido de nuevo y que dice seguir al Señor. Después dice que el que desecha esto, en el versículo 8, no desecha a hombres, sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. O sea, Cristo en la cruz del Calvario muere por nuestros pecados, nos regala su Santo Espíritu, y si nosotros después no buscamos esa santificación, no estamos desechando a los hombres o una palabra, estamos desechando a Dios mismo. ¿Cómo podría un cristiano desechar a Dios mismo si ya lo hacíamos antes que no lo teníamos? Bueno, pues aquí dice la palabra de Dios que si sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos, nos es pecado, y en ese momento desechamos a Dios. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que la santificación es un elemento básico para poder, como lo vamos a ver más adelante, encontrarnos plenamente con Dios. Dice el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero, versículo 9, me salté un versículo. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis a unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado,
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estos versículos son muy importantes y los vamos a ir estudiando porque en esta primera parte del pasaje vamos a ver cómo el Señor pone énfasis primero en lo espiritual, pero también en lo material en su debido orden. En estos versículos del 1 al 13, el Espíritu Santo está señalando en resumen, y de hecho así lo titulan algunas Biblias, la vida que agrada a Dios. ¿Cómo debe ser esa vida que agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en esta vida mientras estamos en este cuerpo? Como veíamos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y la palabra santificación es un derivado de santo. Santificación es la palabra hagiasmos, que significa purificación. Como lo decía hace un momento, es una derivación de hagios, que es santo, ¿no? Y hagios hemos visto que es apartado del pecado. La diferencia entre estas dos palabras, santificación y purificación, es simple, está a la vista. Santo se utiliza para llamarnos a nosotros una vez que Dios nos ha limpiado el pecado y nos ha rescatado. Y santificación es un proceso que conlleva una acción dinámica, diaria, y que en ese proceso en el que el Espíritu Santo nos ayuda y nos anima, nosotros somos enteramente responsables de llevarlo a cabo diariamente. La santificación es algo que Dios manda, es algo que Dios hace a través de nosotros, pero es algo que nosotros debemos querer hacer diariamente. Entonces, no es algo que Dios vaya a hacer sin que opere nuestra voluntad. Como cristianos, lo natural es que al haber nacido de nuevo, ahora busquemos las cosas santas. Sí es cierto, como hemos predicado, con nuestras luchas, con nuestras pruebas, con la lucha con nuestra carne, pero es algo que la santificación, si tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, nos demanda de manera natural. Luchamos, sí, pero es algo que nosotros queremos hacer. Dice aquí el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 4, que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, como vimos, en este contexto vemos que Pablo primero hace referencia de cómo conducirnos del versículo 1 al 13, del versículo 1 al 12, de cómo conducirnos en esta vida que todavía estamos viviendo aquí en la carne. Pablo nos está enseñando cómo quiere el Señor que vayamos dentro de su voluntad, pero después de eso, y en el contexto del libro, en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, había algunas dudas de qué sucedía con aquellas personas que habían partido antes, con aquellos hermanos que habían partido antes, y recordemos que apenas se está construyendo la palabra de Dios, Dios está terminando su palabra a través de los libros, y había algunas dudas. Por eso es que aquí, en el versículo 13, comienza a dirigirse para aquellos que ya no están, diciéndoles: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo comienza a decirnos en este versículo que no debemos actuar igual que las personas que no conocen a Dios con respecto a aquellos que han muerto en Cristo. Dice aquí la palabra de Dios que aquellos que han creído verdaderamente en Jesucristo como su Salvador, ahora están con el Señor. Pero, a ver, dice aquí, ¿acaso que esto quiere decir que tenemos prohibido estar tristes cuando alguien parte en el Señor? ¿Tenemos prohibido tener esos sentimientos de tristeza, de dolor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo veo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, que es el versículo más corto en la palabra de Dios, que Jesús lloró. ¿Cuándo lloró? Cuando Lázaro murió. Y Jesús murió
Jesús lloró, porque de alguna manera Él como hombre también nos está mostrando y quiso dejarnos testimonio de que Él tenía sentimientos, de que a Él le dolía lo que pasaba con su creación, y en este caso específico con Lázaro. A pesar de que Él sabía que lo iba a resucitar como Dios, sabía que en un momento iba a vivir, pero aquí la palabra de Dios nos muestra que el tener un dolor es perfectamente lícito. O sea, no nos está prohibiendo la palabra de Dios que estemos tristes por cualquier circunstancia de muerte, de aflicción con algún familiar, hijos, padres, hermanos, amigos. No nos está diciendo aquí la palabra de Dios que no podamos hacerlo. Lo que nos dice es que no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cómo se entristecen aquellos que no tienen esperanza? Nosotros podemos ver cómo las personas que no tienen la certeza de lo que sucederá por no tener una relación personal con Dios, sufren, de repente pueden hacerse ideas equivocadas y con eso tapar un poquito y mitigar el dolor emocional que sienten. Pero no tienen realmente una paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios nos da a todos nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Y esa paz sobrenatural que Dios nos da es lo que nos hace poder actuar, como dice aquí, que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14, ¿por qué? ¿Por qué no debemos entristecernos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces aquí empieza a mostrarles el Espíritu Santo a la iglesia tesalónica qué es, les empieza a dar certeza de cómo deben estar ellos ante la incertidumbre que tenían por aquellos que habían partido. Y veamos que de aquí se han hecho varias doctrinas. Hay varias doctrinas entre inclusive lamentablemente mismos cristianos, y después se han desviado a otras sectas que plantean que el ser humano duerme, que no está consciente. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero entonces aquí dice la palabra de Dios que también dará Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Eso sí es muy clara la palabra de Dios. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Sí creemos, como dice el versículo 14, que Jesús murió y resucitó. Entonces, desde aquí, repito, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a revelarnos categóricamente la más grande esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Pero además, como decíamos, comienza a disipar esas dudas que se tenían. Y esas dudas que se tenían en ese momento, y también algunas dudas que pueda tener alguien que ya sea hijo de Dios, que tal vez vaya empezando en el Evangelio. Aquí este libro es para nosotros, para que disipemos cualquier duda de qué es lo que pasa cuando alguien parte de este mundo en el Señor. El versículo 15 dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué más aliento nos puede dar Dios al decirnos en estos versículos que Él mismo descenderá del cielo y que los que estén muertos resucitarán, y los que estemos vivos, si es que todavía estamos aquí, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire? Este mensaje
Ya lo había dado Cristo, aunque no se entendía totalmente porque, insisto, se estaba construyendo la palabra, pero Cristo lo había hablado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, que dice, cuando le preguntaban, Señor, ¿a dónde vas? Él estaba anunciando a sus discípulos que tenía que partir. Y en Juan 14, 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desde ahí Dios comienza a hacer la promesa para todos aquellos que depositan su fe en Él, de que estaremos con Él. Así pues, en el versículo, la diferencia, como decía, entre este pasaje de Juan y ahora el que estamos leyendo en Tesalonicenses es que Cristo ya había muerto, ya les había dado testimonio de su resurrección, y entonces ya los discípulos y todos aquellos creyentes tenían un testimonio más real de lo que Dios iba a hacer. Y para nosotros ahora podemos entender con mayor claridad, como ahorita vamos a irlo descubriendo, lo maravilloso que se está dando, que se va a dar en este pasaje de 1 Tesalonicenses. Cómo aquí es donde se da la consumación de la obra expiatoria que Cristo en la cruz del Calvario hizo por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber qué es aquí? ¿Y cómo podemos saber que de verdad, o sea, qué pasajes, qué sustento tenemos que Cristo nos va a dar un cuerpo glorificado? Porque cuando uno parte, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos nosotros que somos espíritu. Dios nos creó espiritualmente. Nos dio un alma y estamos dentro de un cuerpo. Entonces, hay algunas denominaciones, no me voy a meter ahorita en eso, que hablan que el alma y el espíritu es lo mismo. La palabra de Dios no lo enseña de esa forma. Entonces, para entender esto, dice aquí la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 23, versículo 43, que al ladrón en la cruz, antes de morir, le dijo que ¿cuándo estaría con él en el paraíso? ¿Después? Hoy. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo pues podemos entender que en ese momento iba a estar el ladrón mismo, en ese momento iba a morir, iba a estar con Cristo en el paraíso, si la palabra de Dios dice, como lo vamos a ver más adelante, que la corrupción no puede heredar incorrupción? No puede entrar ahí. Pero Cristo le está diciendo que estará. Bueno. Dice aquí la palabra de Dios en Lucas 16, 22, que cuando aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Aquí la palabra de Dios nos da otro ejemplo de que las personas que murieron están conscientes, piensan, saben quién está ahí, inclusive piden por predicación para sus familiares, pero ¿cómo pueden hacerlo si aquí dice la palabra de Dios que unos están en el seno de Abraham, pero todavía, según la palabra de Dios, no tienen un cuerpo? ¿Qué es lo que está ahí? En Génesis 35, 18, la Biblia nos da un esbozo y dice, y aconteció que al salírsele el alma, estamos hablando en este pasaje de la muerte de Raquel,
pues murió, llamó su nombre Benoni a su padre lo llamó Benjamín. Dice aquí que se le salió ¿qué? El alma. El alma en hebreo, es la palabra nefesh. Y en Génesis 35:29, hablando de la muerte de Isaac, habla de que exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Y aquí la palabra espíritu no es la misma que alma, es la palabra hebrea ruach. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que una vez que alguien muere, ese aliento que Dios ha inspirado en cada uno de nosotros sale y parte. Entonces, por eso es que es posible lo que Cristo le dijo al ladrón en la cruz, que en ese momento, hoy estaría con él en el paraíso. Sin embargo, vemos también en Apocalipsis como hay almas de los decapitados que claman. O sea, la Biblia es muy clara al mostrarnos que después que partimos de este mundo estamos conscientes, ya sea en la presencia de Dios o en lugar de condenación. Marcos 8:33 dice, y nos deja ver una verdad que muchas veces también puede confundir a algunas personas. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tenemos que entender esto, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:7, que el polvo vuelve a la tierra, refiriéndose a la carne, a este cuerpo corrupto. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y juntando estos pasajes, estos versículos, podemos trazar la verdad bíblica que dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el polvo va a la tierra. ¿Y qué es lo que se condena? El alma. El alma, que es el asiento de las emociones, los sentimientos, que está consciente y que, digamos, es la personalidad que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos individual. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu es de Dios, todos los espíritus son de Dios, todos. Pero el alma es lo que Cristo, a final de cuentas, en la cruz del Calvario vino a salvar. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 15:50. Vemos muy claramente, y les animo, no voy a leer todo el pasaje porque es muy extenso, pero les animo a que lo hagan en casa, que es donde explica lo que vamos a ver hoy, en lo que quiero poner énfasis, que dice, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, es muy clara la palabra. La carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Este cuerpo que tenemos no puede heredar la eternidad. Por eso Dios, como dice aquí en su palabra, no es algo que uno crea, dice aquí en su palabra en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que nuestra morada terrestre, hablando de este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí la palabra de Dios empieza a mostrarnos que Él, en su voluntad, nos quiere dar un cuerpo nuevo, incorrupto, incorruptible, que pueda vivir en la eternidad con Él. Y dice el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y en Filipenses 3:21 refuerza esta verdad diciendo que Dios, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces la palabra de Dios es clara, que la consumación de la obra de la salvación es que Cristo nos regale un cuerpo semejante al que Él tuvo
en Lucas 24:39, que dice, ¿se acuerdan cuando Cristo aparece a los discípulos? Están comiendo y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Qué les dijo? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Es contundente aquí la verdad bíblica. Cristo no se apareció como un fantasma translúcido, como de repente pintan en las películas. Cristo apareció con un cuerpo y les pidió a los discípulos que lo tocaran, lo palparan, y les hizo énfasis que un espíritu no tiene carne ni huesos como él tenía. Entonces, es clara esa verdad bíblica, pero ahora, por eso ahora podemos ver que cómo es que la palabra de Dios nos enseña que ahorita ¿será que acaso hay personas, los que ya murieron, están ya con cuerpos glorificados? ¿Por qué sabemos que no? Porque cuando Cristo tuvo un cuerpo glorificado, se había consumado su resurrección como el primero de todos nosotros. Él había resucitado, por tanto, hasta que no venga la resurrección, Cristo no nos va a revestir. Y los que murieron antes, pues están en una condición diferente, está su alma salva, pero están en espera de ser revestidos igual que nosotros. Por eso dice el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo hasta ese momento y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículos antes decía que nosotros no íbamos a preceder a los que murieron antes. O sea, a final de cuentas, Cristo había establecido también este orden en 1 Corintios 15, versículo 23, cuando dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, luego las primicias y luego los de que son de Cristo en su venida. Es hasta este momento, mis hermanos, que entonces, justo en este momento que la Biblia y nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia, dice, como dice aquí el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es en este momento donde se da la consumación de la obra de la salvación, cuando se nos otorga un cuerpo glorificado, cuando venga Cristo, levante de los muertos a aquellos que han estado. Si tuvieran un cuerpo glorificado ahorita, ¿para qué los necesita levantar? ¿Para qué dice la palabra de Dios que viene la resurrección? Si ya tienen un cuerpo allá arriba. Es hasta este momento cuando se da la glorificación. En el momento que viene Cristo, nos arrebata, nos unimos a Él en el aire y entonces en ese momento que todos debemos anhelar, y espero que así sea, es hasta ese momento donde se da la consumación de esta obra salvatoria en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Entonces, por eso dice el versículo 18, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. De verdad, mis hermanos, pensemos, y es para que meditemos en nuestro corazón, ¿habrá algo que nos deba alentar más en esta vida que esto que acabamos de leer? De poder estar con el Señor en la consumación de su obra por siempre, en la eternidad. Ya lo que pase después, lo que Dios tenga determinado para cada uno de nosotros, hay muchas discusiones, que si va a haber familias, que si no va a haber familias, que si estaremos. Eso, mis hermanos, en la soberanía de Dios nos va a dar la paz y solamente Dios lo sabe, pero lo que más debe alentarnos es poder estar con el Señor, cada uno de nosotros, en esa obra, en la consumación de la obra que se hará en este momento, en este pasaje, como nos narra el pasaje de 1 Tesalonicenses.
Entonces, creo yo que no debe de haber ninguna otra cosa que nos anime a vivir en esta vida más que esto. Ahora, esto no quiere decir, porque también hay excesos, esto no quiere decir entonces que simplemente vamos a quedarnos estáticos esperando a que Cristo venga. ¿Por qué? Porque ¿qué creen? Que la Biblia tampoco lo enseña. Y en este pasaje, en el principio de este pasaje, menciona que la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero también menciona, como lo vamos a ver ahorita, qué debemos de hacer cuando estemos aquí. Además de lo que ya sabemos, los mandatos de Dios, que es predicar el Evangelio, que es parte de nuestra santificación, predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 11, que procuremos, dice, procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajar, ¿qué dice? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿A fin de qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios, sabiendo la condición del ser humano, que de repente es muy cómodo ir a un lugar o otro, también dijo al principio, antes de hablar lo que iba a suceder o lo que sucedía con aquellos que han partido en el Señor, primeramente veíamos en el versículo 1, en el versículo 3, perdón, que Dios habla de la santificación, pero también después de instrucciones prácticas de lo que debemos de hacer aquí. Y por eso aquí dice el versículo 11, que tenemos que ocuparnos en nuestros negocios y trabajar. ¿Con qué? Con vuestras manos. ¿Para qué? A fin de que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera. Entonces, la palabra de Dios es amplia y nos enseña cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestras responsabilidades de cada uno de nosotros. Como esposos, como esposa, como hijos, como padres, lo hemos estudiado, como jefes, los que son jefes, como empleados. Y entonces aquí nos manda la palabra de Dios. Es muy curioso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de lo que va a suceder, de lo más importante y de lo que todos anhelamos, pero un poquito antes también les dice cómo quiere encontrarnos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo quiere Dios que cuando Él venga, cómo debemos estar. ¿Recuerdan lo que predicó Cristo en Lucas 17:34? Dice la palabra de Dios: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué estaban haciendo todas estas personas? Lo que nos quiere decir aquí la palabra de Dios es que ellos estaban sí viviendo en santidad, pero estaban haciendo lo que les correspondía hacer en su momento. Unos estaban en el campo, las mujeres estaban moliendo, unos estaban en una cama descansando. O sea, a final de cuentas, lo que la palabra de Dios nos anima y nos dice es que cuando llegue ese momento, Dios nos quiere encontrar haciendo lo que debemos hacer, diariamente, en santidad, buscando su voluntad diaria, compartiendo el Evangelio, pero también trabajando en lo que debamos. O sea, ¿por qué razón? Porque de repente, y lastimosamente lo compartió el pastor, las predicaciones anteriores, comentaron, y ha habido sectas a lo largo de la historia que de repente ven cercano el momento en que Cristo venga y dicen: dejamos todo, ya no hacemos nada, vamos a ponernos en modo espiritual, tal vez le pueden llamar, y dejan de hacer todo.
Dejan de hacer todo lo que Dios manda hacer esperando la venida del Señor. Y cuando no viene, en muchas ocasiones, se desencantan del Evangelio, se van, y vemos que en realidad no es del Evangelio, es de las ideas que ellos se hicieron, porque en ningún momento la palabra de Dios nos manda a estar estáticos, nos manda a estar haciendo lo que debemos hacer. Si somos esposos, amando a nuestra esposa, para las esposas, sujetándose a su marido, para los hijos, obedeciendo a sus padres, siempre en santidad, buscando alejarnos de las cosas del mundo, alejarnos de fornicación, alejarnos de todo aquello que nos va a poner los ojos lejos del Señor. Entonces la palabra de Dios nos manda a hacer lo que debemos hacer, y eso lo hacemos en nuestra vida diaria trabajando. Por eso aquí dice la palabra de Dios que trabajen. ¿Para qué? Para que sean testimonio y no seamos piedra de tropiezo muchas veces, como lo son muchas personas, lamentablemente, que dicen, viene Cristo, sí está bien, qué bueno que prediquen que viene Cristo, nosotros también lo creemos, pero cuando ya vimos aquí que cuando Cristo venga nos quiere encontrar trabajando, nos quiere encontrar haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y qué gozo, mis hermanos, que haciendo eso, de repente estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, predicando su palabra, trabajando honradamente. Para los que están en la escuela tal vez estudiando, no sabemos, a todos nos va a tomar el Señor, a todos los que hemos nacido de nuevo, nos va a tomar y nos va a tomar de manera distinta. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué mejor manera para que después, cuando venga ese momento, nos pueda decir lo que Cristo predicó en la parábola de los talentos en Mateo 25, versículo 21, que nos diga, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué mayor satisfacción, mis hermanos, que saber que si Dios viene en cualquier momento, puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser en algunos años, no sabemos. Él es soberano, pero que en ese momento en el que Él venga nos encuentre haciendo lo que Él nos ha mandado. No descansando, no teniendo una falsa expectativa. Él nos quiere encontrar trabajando. Y esta verdad la debemos aplicar en nuestra vida porque es mucho mejor. Muchas veces a nosotros, a mí me ha pasado en algún momento cuando tuve alguna aflicción física y emocional, uno de repente tiene miedo, híjole, ¿qué haré? ¿Iré, no iré? ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si no voy? Y entonces mejor, si es algo que Dios te ha mandado a hacer, hazlo. Y si en eso que estás haciendo o en el camino de hacer lo que estás haciendo, Dios te llama a su presencia, gloria a Dios. Él nos llamó en ese momento y en ese momento estamos haciendo lo que Él quería que hiciéramos. Y si es antes de que se dé el proceso, el arrebatamiento de la iglesia, en el momento que vos venga y nos llame con voz de arcángel y de trompeta, ya entonces seremos parte de aquellos que resucitarán para encontrarnos con el Señor en el aire y entonces ahí consumar, como lo hemos visto en esta mañana, el proceso de la santificación a través de la glorificación. Repito, la justificación se da y nos hace santos Dios en el momento que nos arrepentimos, nacimos de nuevo, vivimos ahora un proceso en la carne de santificación que debemos buscar, pero la consumación de ese proceso que es la glorificación, donde se nos da un cuerpo que eternamente puede vivir con Dios en incorrupción, se dará en este momento. ¿Cuántos esperan ese momento, mis hermanos? ¿Cuántos esperamos de verdad que el Señor venga y si viene antes, que nos halle haciendo lo que Él deba hacer? Terminemos en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos anima a cada uno de nosotros a hacer y cumplir con lo que tu voluntad manda
y que esté escrita en tu palabra. Tu voluntad para nosotros, Señor, como tus hijos, es la santificación. Es que vivamos en santidad, apartándonos de todo aquello, Señor, que a ti no te agrada. Sí, con las luchas que todos tenemos, pero que tú ves, Padre Celestial, tú que conoces todas las cosas, ves la disposición de cada uno de nosotros para hacerlo. Y para todos aquellos que en esta mañana no tienen esa certeza de poder estar con el Señor, Dios, antes que poder encontrarse contigo de una manera viva y en glorificación, quiere encontrarse contigo a través del arrepentimiento. Todos somos pecadores, Dios lo sabe, pero ese pecado fue pagado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Y cualquiera que crea en ese sacrificio, se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Él, Dios le perdona y tiene el primer encuentro que tuvo también con nosotros cuando depositamos nuestra fe en Cristo, arrepintiendo de nuestros pecados. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Te ruego, Señor, que permitas que nuestro espíritu pueda comprender tu verdad, estas verdades, y que sean las que nos alienten, como dice tu palabra, Señor, las que nos animen a seguir adelante en nuestra vida a pesar de cualquier dificultad que tengamos, y que también en nuestras alegrías, Señor, esta palabra sea la que nos haga darte la gloria a ti de todo lo que tú nos das, Padre Celestial, porque lo que permites, sean tristezas o alegrías, siempre van a ir encaminadas a darte la gloria y honra que solo tú mereces a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.